A continuación estudiaremos la operación de transformadores en paralelo. Para ello, primero analizaremos las condiciones favorables. La primera condición, que me indica que la tensión primaria del transformador 1, este último subíndice, haría referencia a qué transformador estamos analizando. Tiene que ser igual a la tensión primaria del transformador 2. Y esto sería la tensión de alimentación. Esto sí se va a cumplir. Ahora, en el secundario lo propio, la tensión secundaria del transformador 1 tiene que ser igual a la tensión secundaria del transformador 2. Esto sería idealmente, si se cumple, las relaciones de transformación de ambos transformadores sería igual. Esto es de manera ideal. Sin embargo, en la realidad esto no se va a cumplir debido a la deshomogeneidad magnética que existe en los transformadores. Por lo tanto, en la realidad lo que se espera llegar es que estas tensiones secundarias de ambos transformadores sean aproximadamente igual y por lo tanto las relaciones de transformación igual, aproximadamente igual. Ahora, otro aspecto a tomar en cuenta es la regulación de tensiones en los transformadores. Para ello se utilizan los taps. Como podemos ver en la imagen, esta barra vertical representaría el arrollamiento primario y esta barra vertical más pequeña representaría el lado secundario. Esto sería alta tensión y esto baja tensión. El cambiador de espiras normalmente está en el lado de alta tensión debido a que es económicamente más factible, porque en el lado de alta tensión sabemos que las corrientes son más pequeñas y por lo tanto, como el cambiador de espiras es de cobre, este va a ser más pequeño, entonces nos conviene. Ahora, los taps. De este arrollamiento del lado de alta tensión salen derivaciones, de modo que así pueda modificar lo que es la relación del número de espiras, N1 sobre N2. Y esto sabemos que es aproximadamente igual a la relación de transformación. Entonces, de esta forma, puedo modificar la relación de transformación. Ahora, este sería el tab 1, el superior. Este sería el tab 2 y así sucesivamente. Tab 3, tab 4 y tab 5. Este esquema sería netamente para el transformador de distribución. Como podemos ver en la fórmula, que ahorita lo vamos a aplicar mediante un ejemplo, para un transformador de distribución simplemente va a tener 5 taps, generalmente, ¿no? Ahora, para calcular la relación de transformación, por ejemplo, para el tap 1, utilizando esta ecuación, sería de la siguiente manera. Para el tap 1 lo voy a llamar K sub 1, va a ser igual a la tensión nominal primaria más, en el tab 1 podemos ver que es más 5%. Entonces 5% en decimal sería 0.05 de la tensión nominal primaria sobre la tensión nominal secundaria. K1 por lo tanto va a ser igual a 1.05 de tensión nominal primaria sobre la tensión nominal secundaria. Y así sucesivamente se puede hacer para los demás tabs. El tab 3 sería el tab nominal, porque acá no hay ningún porcentaje de elevación o de descenso. En este caso acá sería K3, va a ser igual a la tensión nominal primaria sobre la tensión nominal secundaria. Esta fórmula solamente se usa cuando no me dan los datos de los tabs, de estas relaciones de transformación para los diferentes tabs. En el ejercicio que vamos a realizar a continuación, me dan esos datos. Por lo tanto, y por ello es que no utilizo esta ecuación, porque me dan los datos de las relaciones de transformación para los diferentes tabs. Ahora, antes de pasar al ejercicio, para un transformador de potencia, se tendría la siguiente ecuación. Entonces, acá podemos ver que acá, en vez de tener 2, tengo un 4. Es decir, acá se añadan 2 derivaciones más. Acá sería una y acá 2. De esta forma, ¿no? Entonces acá tendría más 7.5% y más 9%. Pueden ver además que entre tab y tab hay una diferencia de 2.5%, ¿no? Y eso hace referencia a este 4. Desde el tab nominal tengo 1, 2, 3, 4 derivaciones. Y lo propio abajo.
Acá tendría 1 y 2. Y en total tendría 9 taps. Eso sería para un transformador de potencia. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio. Para este ejercicio me indica que se tienen estos dos transformadores de 10 kVA cada uno, su relación de transformación y su tensión de cortocircuito. Ahora, estos datos fueron extraídos del fabricante de Toshiba, el cual me da la siguiente tabla. Y como pueden ver, a pesar de que tengo la misma potencia en ambos transformadores y además es del mismo fabricante, las relaciones de transformación para ambos transformadores no son las mismas. Acá para el TAP 1, idealmente esta relación de transformación tendría que ser igual a esta relación de transformación. Pero como podemos ver, no son iguales. Pero son aproximadamente iguales, ¿no? Varían a partir del tercer decimal. Los transformadores operarán en un circuito primario de tensión 3.2 kilovoltios para alimentar una red de distribución de 220 voltios. Bien, entonces estos transformadores se tratan de transformadores de distribución. Acá nuevamente les digo, ya me dan los datos de las relaciones de transformación para cada TAP, por lo tanto no utilizo la ecuación. Ahora, como inciso A me pide determinar cuál será la conveniente posición de los cambiadores de espiras. El error más pequeño, ya sea positivo o negativo, va a ser la posición más conveniente para los cambiadores de espiras. Bien, ahora, ¿pero con qué lo voy a comparar? Sabemos que la relación de transformación es igual a la tensión primaria sobre la tensión secundaria en vacío. Esto no se olviden nunca. Utilizando tensiones nominales sería tensión nominal primaria sobre la tensión nominal secundaria. Pero a pesar de que acá no se ve explícitamente este cero que hace referencia a que está en vacío, esta tensión nominal secundaria igual se la saca en el ensayo en vacío, sí o sí. Como podemos ver en el ejercicio, la tensión nominal en vacío es de 231. Entonces, esta es la tensión a la que queremos llegar. Entonces, con esa tensión la comparo, todas las tensiones que saquemos. Ahora, analizando la ecuación de la relación de transformación, esta es igual a la tensión del primario, que para ambos transformadores, como hemos visto, va a ser la misma, sobre la tensión del secundario. En este caso, como estoy analizando del transformador 1, utilizo ese subíndice. Nuevamente, pero esto está en vacío. Bien, entonces, de acá despejo lo que es la tensión secundaria en vacío, va a ser igual a la tensión primaria sobre la relación de transformación. Bien, ahora esta tensión que voy a sacar, la voy a comparar con la tensión a la que quiero llegar, 231, ambas en vacío. Bien, de acá reemplazo los valores, acá sería 3200, acá hay un error de typeo, porque me dice que la tensión de alimentación sobre la relación de transformación del TAP 1. Esto lo podemos ver en la tabla. Para el TAP 1, la relación de transformación para el transformador 1 va a ser este valor, 65, 54, 33, 2. Y lo reemplazo. Reemplazo todos los valores, acá nuevamente es 13.200 y obtengo una tensión secundaria en vacío de 201.3935. Esta, nuevamente acá tengo que corregirlo, un error de typeo. Tengo que compararla con la de 231. Realizo las operaciones y obtengo un error de menos 12.817%. Y ahora lo propio se hace para las demás o los demás tabs. Para el tab 2, lo único que cambiaría es la relación de transformación. Para el tab 2, transformador 1, primero estamos analizando, su relación de transformación tab 2 es este valor. Lo reemplazo, no, acá está. Lo reemplazo y obtengo esta tensión secundaria en vacío. Lo comparo con la tensión a la que quiero llegar, la tensión nominal 231 sobre 231 por 100% y obtengo el error en porcentaje. Bien, como pueden ver, va bajando este error a medida que voy subiendo los tabs. Entonces,
verifico para el tab 3, su error me sale -8. Para el tab 4, -6. Y para el tab 5, finalmente, sería -3%. No, entonces, este es el error menor. Por lo tanto, elijo para el transformador 1 utilizar el tab 5. Lo voy a subrayar. Bien, elijo esta relación de transformación. Ahora lo propio para el transformador 2. Lo único nuevamente que acaba de cambiar va a ser esto, la relación de transformación. Para el tab 1 del transformador 2 sería esta de acá. La reemplazo, obtengo esta tensión, la comparo con 231, calculo el error y obtengo un error de 12%. Listo. Y así voy calculando para los demás tabs, hasta verificar que obtenga el menor error, que es con el tab 5 nuevamente. Un error de -3.6. Bien, entonces nuevamente elijo el tab 5. Ahora la conclusión sería la posición conveniente para los cambiadores de espiras para ambos transformadores es el tab 5. Y por lo tanto las relaciones de transformación para el transformador 1, si verificamos en la tabla, para el tab 5 es de 59.31. Y para el transformador 2, tab 5 sería 59.32. Y esos valores lo he puesto acá, 59.31 y 59.32. Bien, he cambiado la nomenclatura. Esto antes era K5, ¿no? Para ambos. K5, K5. Pero para no hacerme mucho bollo con las nomenclaturas, acá directamente voy a poner K1, haciendo referencia a que se trata del transformador 1 y este K2, transformador 2. Bien, esto para el inciso B, para analizar el inciso B. En el inciso B me indica o me pide calcular la corriente circulante en porcentaje de la corriente secundaria. Bien, nuevamente partimos de la ecuación de la relación de transformación. Despejamos lo que es la tensión secundaria del transformador 1 en vacío y podemos ver que la tensión secundaria es inversamente proporcional a la relación de transformación. Ahora de acá, analizando estos valores, podemos ver que K2, la relación de transformación del transformador 2, va a ser mayor al K1. Y por lo tanto, como la tensión secundaria es inversamente proporcional a la relación de transformación, la tensión secundaria ahora del transformador 1, acá U21, va a ser mayor a la tensión secundaria del transformador 2. Ahora, el sentido de la corriente circulante va a estar definido por la tensión mayor. En este caso, la tensión mayor es U21, la tensión secundaria del transformador 1. Este sería el esquema de los transformadores conectados en paralelo cuando se trata de dos transformadores de polaridad sustractiva. Bien, acá no nos decía el ejercicio cómo estaban conectados, sin embargo, esto yo lo he supuesto. Ambos los he manejado como de polaridad sustractiva, ya que la polaridad está en oposición, ¿no? Y acá las tensiones van a estar dirigidas al borne marcado con punto, estas flechitas de acá verdes. Esta sería U21 y esta U22. Y ahora, cuando los transformadores aún no están conectados, es decir, cuando este interruptor está abierto. Y como podemos ver, acá arriba, las tensiones secundarias no son las mismas. La tensión secundaria del transformador 1 es mayor. Entonces, si medimos con voltímetros acá entre estos bornes, acá U21 me va a salir mayor que U22, cuando los transformadores nuevamente todavía no están conectados en paralelo. Ahora, pero cuando cierro este interruptor, tengo lo siguiente, acá, esta segunda figura. Ahora ya no hay esta diferencia de tensiones, porque esto ya, el interruptor ya está cerrado. Sin embargo, esta diferencia de tensiones se traduce en esta corriente circulante, que va a circular por todo este circuito, que lo voy a dibujar con verde. Va a subir por acá y listo, se va a cerrar el circuito. Ahora, por ley de Ohm podemos calcular esta
corriente circulante, que simplemente va a ser la diferencia de tensión que tenía cuando el interruptor estaba abierto, delta U, sobre la suma de las impedancias de cortocircuito de ambos transformadores. Bien, ahora, ¿cómo defino este delta U? ¿Cómo puedo saber si acá va a haber una suma de tensiones o una diferencia de tensiones? Bien, podemos ver mediante el análisis de la corriente circulante. Bien, como habíamos dicho, la, el sentido de la corriente circulante, esta de acá, va a estar definida por la tensión secundaria del transformador 1, debido a que esta es la mayor. Esta es la mayor. Entonces, por ello es que he dibujado primero la corriente circulante en este sentido. Entonces, voy bajando por el circuito. Me formo este caminito. Listo, llego al segundo transformador. En este caso, la tensión estaba yendo en este sentido, dirigido al borne marcado con punto. Sin embargo, cuando la corriente circulante ya está circulando por el circuito, está yendo en sentido opuesto. Acá estaba U22, pero acá la corriente circulante está en sentido opuesto. Por lo tanto, esta tensión secundaria del transformador 2 va a ser en oposición o va a estar en oposición a la tensión del transformador 1, ¿no? Entonces, por ello es que acá hay un menos. Listo. Esto no es necesario dibujar todas estas flechitas, solo era manera de ayuda y hacerlo un poco más didáctico. Ahora, otro aspecto a tomar es que acá, estrictamente hablando, acá esta sería la corriente circulante 1 como fasor y acá, a ver, lo voy a dibujar más grande, esta sería la corriente circulante 2 como fasor. Ambos no son iguales. Acá la corriente circulante 2 van a ser opuestos, van a estar desfasados 180 grados. Pero en magnitud de ambas corrientes circulantes, la magnitud va a ser la misma. Por ello es que en este esquema directamente estoy representando la corriente circulante con IC. Bien, esta sería la ecuación de la corriente circulante. Vamos a definir esta delta K, esta variación de la relación de transformación. Como sabemos que ambas no son iguales, para definir este delta K, simplemente voy a hacer una diferencia de la mayor relación de transformación menos la menor. Mayor menos menor. En este caso sería K2 menos K1 sobre este K, que va a ser la media geométrica de K1 y K2. Va a ser igual a la raíz de K1 por K2. Listo, y de esta forma he definido este delta K. Además, esto va a estar en porcentaje. Por 100% lo multiplico. Listo. Además, sabemos que la relación de transformación va a ser igual a la tensión primaria sobre la tensión secundaria en vacío. De acá despejo la tensión secundaria en vacío y obtengo esta relación. Esto me va a servir para realizar el siguiente artificio. Previamente vamos a reemplazar los valores de las tensiones secundarias para ambos transformadores. U21 es U1 sobre K1 y U22 es U1 sobre K2, una resta, como habíamos visto. De acá puedo factorizar U1, puedo hacer operaciones en este paréntesis, lo cual me va a resultar en este. Acá K1 por K2 sabíamos que era la K cuadrado, la media geométrica al cuadrado. Por lo tanto, esto lo he separado K por K. Esto sigue siendo K cuadrado. Bien, de acá reemplazo en la ecuación de la corriente circulante, que me decía que es delta U sobre la sumatoria de las impedancias de cortocircuito. Delta U lo reemplazo en el numerador. Esto ya lo habíamos visto. Todo esto lo puedo reemplazar con la tensión secundaria en vacío. Ahora, este paréntesis se parece bastante a la relación de delta K, que era igual a K2 menos K1 sobre K por 100%. Acá solo me falta el 100%. Por lo tanto, voy a multiplicar en el numerador y denominador por 100. Acá sería por 100
por 100, ¿no? Por ello le he pintado con rojito para que se note. De ahí obtengo todo esto que es delta K y 1 sobre K que es U20. Luego puedo multiplicar numerador y denominador acá por la tensión, perdón, la corriente secundaria nominal del transformador 1. Bien, eso para cada término de acá del denominador. Transformador 1 y transformador 2, corrientes nominales. Lo cual me va a quedar esta relación. Esta relación ya la conocemos. Es la tensión de cortocircuito en porcentaje. Pero esto considerando que la tensión nominal del transformador 1 y del transformador 2 es aproximadamente igual a la tensión secundaria en vacío. Y acá reemplazo todo ello y obtengo el valor de la corriente circulante. Esta sería ya la ecuación simplificada en donde delta K lo puedo calcular, las tensiones de cortocircuito de ambos transformadores en porcentaje igual lo puedo calcular y la corriente nominal de ambos transformadores. Bien, ahora hay que tomar en cuenta la norma que me dice lo siguiente. Según Kostenko, me dice que para esta relación K menor que 3, delta K tiene que ser menor o igual a 1%. Y para K mayor a 3, tiene que ser menor a 0,5%, este delta K. Si reemplazamos todos nuestros datos en las ecuaciones que ya hemos calculado, es decir, en este de delta K, primeramente hallando la relación de transformación de la media geométrica, acá reemplazo los valores y obtengo que es 59,27, mayor a 3. Y delta K, reemplazando en las ecuaciones, esto es K2, K1, K1 por 100%. Me sale un valor de 0,017%. Esto es menor a 0,5%. Por lo tanto, cumple lo que dice la norma, esto de acá. Y por lo tanto, ya podemos aseverar que los transformadores pueden operar en paralelo. Pero vamos a ver la magnitud de la corriente circulante para corroborarlo. Bien, acá la corriente nominal secundaria del transformador 1 va a ser igual a la potencia sobre la tensión. La potencia es de 10 kVA, 10.000 voltampere, sobre la tensión secundaria nominal, 231. Reemplazo los valores. Como ambos transformadores tienen la misma potencia, las corrientes nominales me van a salir las mismas. La tensión de cortocircuito en porcentaje va a ser igual a la tensión de cortocircuito sobre la tensión nominal del primario por 100%. Bien, acá estoy analizando la tensión nominal del primario. ¿Por qué? Porque si analizaría con la tensión nominal del secundario, es decir, 419,10 sobre 231, esto ya va a sobrepasar el 15% que me dice la norma, ¿no? Que esta tensión de cortocircuito en porcentaje tiene que ser menor al 15%. Acá si hacen esa división y esto lo multiplican por 100%, me saldría más del 200% de la tensión nominal. Por lo tanto, esto es ilógico. Por ello es que directamente acá estoy analizando con la tensión nominal del primario. Listo, reemplazo los valores, obtengo estas tensiones de cortocircuito, reemplazo todo en la ecuación y este valor que me resulta siempre me va a dar en amperios. Y como podemos ver, esta corriente circulante es muy pequeñita. Ahora, me pedían en el ejercicio calcular la corriente circulante, pero en porcentaje. Esto se la calcula en función de la corriente nominal. Las corrientes nominales ya las habíamos calculado, entonces simplemente divido la corriente circulante sobre la corriente nominal para cada transformador por 100%. Y esto me da un valor de 0,3125 de la corriente nominal. Y esto es menor al 10%. Según la norma internacional, esta corriente circulante en porcentaje tiene que ser menor al 10% de la corriente nominal. Y esto lo cumple. Nuevamente, esto me asevera que es posible la operación de estos transformadores en paralelo. Ahora, para la corriente circulante 2 en porcentaje, simplemente acá lo único
que cambiaría sería la corriente nominal del transformador 2, pero como hemos visto que es la misma, en porcentaje igual me va a salir lo mismo, ¿no? Y ambos cumplen que es menor al 10%. Bien, por último, en el inciso C me pide o me indica que si la posición del cambiador de espiras del transformador 1 es la nominal, esto ya lo habíamos analizado. La posición nominal es el TAP 3 y la del transformador 2 es menos 2,5%. Si volvemos a lo que estamos analizando, menos 2,5% sería en esta parte. Y esto corresponde al TAP 4. Entonces, de allí puedo ya sacar los valores de la relación de transformación, TAP 3 y TAP 4. TAP 3 para el transformador 1, TAP 3, transformador 1, TAP 3, este valor. Y TAP 4 para el transformador 2. Transformador 2, TAP 4, este valor. Listo, ya tengo las relaciones de transformación. Bien, acá está. Ahora hago el mismo análisis. Sin embargo, acá, como pueden ver, la relación de transformación del transformador 1 va a ser mayor al del transformador 2, 62 mayor a 60, claramente. Por lo tanto, como la tensión secundaria es inversamente proporcional, la tensión secundaria ahora del transformador 2 va a ser mayor al del transformador 1. Y por lo tanto, el sentido de la corriente circulante está definido por la tensión secundaria del transformador 2. Ahora verifico cómo es esta delta U. ¿Será una suma? ¿Será una resta? Bien, tengo nuevamente el mismo esquema. Pero acá la corriente circulante está definida por U22. Bien, a manera auxiliar voy a dibujar nuevamente las tensiones secundarias. Estas nuevamente estaban dirigidas siempre al borde marcado con punto. Acá estaría U22 y acá U21. Ahora, em, la corriente circulante está definida por la U22. Entonces, en el mismo sentido, dibujo la corriente circulante. Y ahora voy viendo cómo va circulando la corriente. Al llegar al transformador 1, se observa claramente que la corriente circulante, que va a circular hacia la derecha, está en oposición a U21. Entonces, en este caso, U21 está en oposición a U22. Y por lo tanto, en esta ecuación de acá, pongo un menos U21. Ahora, la ecuación que voy a tener para la corriente circulante básicamente va a ser la misma. Esta de acá, la misma. Lo que cambia acá es este delta K. El delta K, como les decía, siempre va a ser la relación de transformación mayor menos la menor sobre el K, que es la media, ¿no? Entonces, acá, a diferencia del anterior ejercicio del anterior inciso, tenía delta K igual a K2 menos K1 sobre K por 100%. Pero ahora en este inciso tengo K1 menos K2 sobre K. Lo único que cambia nuevamente es delta K. De acá calculo todos los valores, eso ya es solo reemplazar. Y de acá pueden ver que delta K en porcentaje me sale 2,52%. Esto es claramente mayor al 0,5% que era admisible. Por lo tanto, esto ya no cumple la norma según Kostenko y esto es inadmisible. Calculo nuevamente las corrientes nominales, las tensiones de cortocircuito y reemplazo en la ecuación general. De acá la corriente circulante, como pueden ver, me sale 19 amperios. Antes me salía 0,13. Se ve claramente la diferencia de magnitud. Y acá nuevamente puedo calcular en porcentaje. La corriente circulante sobre la nominal por 100%. Como ambas corrientes nominales son las mismas en porcentaje del transformador 1 y del transformador 2, me va a salir lo mismo.
45% de la corriente nominal. Esto ya es inadmisible, muy grande, mayor al 10% de la corriente nominal. Y por lo tanto, como dice acá, los transformadores no pueden operar en paralelo. Para el problema 2 me indican, sean dos transformadores, en este caso las potencias de ambos transformadores ya no es la misma. Tengo uno de 10 kVA y 15 kVA, relación de transformación y tensión de cortocircuito. Me da la tablita para las diferentes relaciones de transformación para cada TAP y me indica si los transformadores funcionan en paralelo con la posición del cambiador de espiras del transformador para ambos es la nominal, ¿no? Y alimentan una carga total de 10 kilovatios con factor de potencia de 0,8 inductivo. Determinar para una tensión de 220 la corriente y la potencia total suministrada por cada transformador. Hasta ahora, en estos ejercicios, habíamos analizado el transformador en vacío, porque acá no estaba conectada ninguna carga. Pero ahora vamos a analizar ya el transformador, bueno, los transformadores en paralelo con carga. Bien, de acuerdo a la tabla, la posición nominal sería el TAP 3 para el transformador 1 y para el transformador 2. Y esos valores los copio acá. Luego, las ecuaciones ya están dadas en el libro del ingeniero, en los apuntes, la ecuación 24 y 25. Tenemos la corriente total del transformador 2 y del transformador 1. Estas ecuaciones ya están deducidas. Podemos calcular las corrientes nominales, esto ya lo hemos hecho. En este caso, como las potencias no son las mismas, las corrientes nominales tampoco van a ser las mismas. Acá se nota claramente la diferencia. Luego, las impedancias de cortocircuito, debido a que acá ya me están pidiendo en la ecuación. Por lo tanto, es necesario analizar las impedancias de cortocircuito referidas al lado de baja tensión, porque estas corrientes que voy a calcular, como se observa, este subíndice 2 me hace referencia a que tiene que estar del lado secundario, del lado de baja tensión. Por lo tanto, estas tensiones de cortocircuito que me daban de dato estaban referidas al lado de alta tensión, porque claramente si divido 420 sobre la tensión en baja de 231, esto por 100%, esto me va a salir mayor al 200%. Y esta tensión de cortocircuito no puede ser mayor o puede ser 200%, ¿no? Entonces, esto no puede estar dado en el lado de baja tensión. Sí o sí en el lado de alta tensión, porque en el lado de alta tensión, esta tensión de cortocircuito me va a salir menor al 15%. Sí o sí, eso lo vamos a verificar más adelante. Entonces, de allí me doy cuenta de dónde ha sido alimentado en el ensayo de cortocircuito. Entonces, esta tensión de cortocircuito, alta tensión, las corrientes nominales, como pueden ver acá, igual he calculado respecto al lado de alta tensión. Porque acá en la fórmula tengo que reemplazar alta tensión con alta tensión. No puedo mezclar. Reemplazo los valores y obtengo las impedancias. Transformador 1 y transformador 2. Ahora quiero referir al lado de baja tensión. Y simplemente es dividiendo entre la relación de transformación al cuadrado para el transformador 1 y transformador 2. Ahora, la tensión de la carga que me dice es de 220 y esa lo voy a tomar como mi tensión de referencia, por eso un desfase de 0 grados. Luego, la potencia, la ecuación de potencia sabemos que es tensión por corriente por cos phi. Cos phi me dan de dato, que es de 0,8 inductivo. Tensión lo tengo de dato y la potencia total de la carga, que es de 10 kilovatios, lo tengo todo. Reemplazo y obtengo que lo que es la corriente de la carga. Y ahora con el factor de potencia de 0,8 puedo hallar el desfase de 36,87. Y ahora, como normalmente se analiza cargas inductivas, el desfase va a ser negativo. La corriente está en retraso a la tensión de referencia de 220, ¿no? Y este sería mi valor fasorial.
Ahora simplemente queda reemplazar. Acá tengo la tensión secundaria, las relaciones de transformación y las impedancias de cortocircuito. Y acá tengo que reemplazar la corriente y la tensión como fasores. Acá está, lo meten en su calculadora y obtienen el valor de la corriente secundaria del transformador 1. Lo propio para el transformador 2, ambas son inductivas. Finalmente, las potencias suministradas por cada transformador. Nuevamente utilizamos la ecuación de potencia, en este caso la potencia 1 va a ser igual a la tensión secundaria. En ambos transformadores, como podemos ver, la tensión secundaria va a ser la misma. Ambos están conectados a la misma tensión. Luego, la corriente. Esto sí va a cambiar. Simplemente voy a reemplazar lo que es su magnitud. 22.973. Y eso reemplazo acá. Magnitud. Por el cos-phi. Cos-phi. Esto es 35.101, ¿no? Ese es el desfase. Listo. Calculo y obtengo un valor de 4.13 kilovatios. Lo propio para el transformador 2. Tensión secundaria, que es 220. Corriente secundaria, que es de 33.86. Y phi, el desfase, que es de 38.07. Reemplazo y obtengo el valor de la potencia 2, de 5.8 kilovatios. Ahora, para corroborar que la suma de las potencias va a dar 10 kilovatios, que es la carga total, y sumando esas dos potencias se corrobora, que es de 10 kilovatios. ¿No? Y este sería el esquema del circuito. Acá ya estarían circulando las corrientes totales por los arrollamientos. Y estas serían las potencias suministradas por cada transformador. El transformador 2 va a suministrar una potencia mayor.